Ahora sí, ayudantía, prueba 2. Entonces, vamos a para un edificio de hormigón armado. Edificio de hormigón armado en Santiago. Uso consultorio. Digamos, consultorio, qué sé yo, un CEFAM. Ya. De 3 pisos. Digamos, muros de HA 20 centímetros y losa de espesor 15 centímetros. Entonces calcule las fuerzas laterales. Calcule las fuerzas laterales sobre los niveles, sobre los 3 niveles. Para ello, obtenga las masas sísmicas el corte basal, ¿cierto? Y distribuya en la altura. A eso voy con los 3 capítulos, ¿cierto? Es decir, obtener las masas sísmicas, luego el corte basal y finalmente distribuir en la altura, ¿cierto? Que es lo que hemos aprendido en las 3 clases que abarcan los contenidos de esta prueba, ¿cierto? 2, que tenemos la próxima semana. Entonces, bueno, ahora hay que procesar la información. Lo primero, evidentemente, que para obtener la masa sísmica hay que conocer la forma del edificio. Entonces, digamos que el edificio va a tener una planta cuadrada. Por Dios, ya, eso. Que parezca cuadrado, ¿cierto? De muros de HA, ¿cierto? Entonces vamos a tener un muro acá, otro muro acá, otro muro acá. Y esa va a ser la estructura del edificio. El resto se imaginarán ustedes que contiene tabiquería para ir armando una planta que pueda funcionar como
como consultorio, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos el, las medidas de la planta, ¿cierto? Digamos que los muros miden 5 metros y que luego estos vanos de losa también miden 5 metros, es decir, la planta de 15 por 15. Y evidentemente que la elevación, ¿cierto? Sería de este tipo. Acá tenemos la losa, otra losa, otra losa, se ve que chisporrotea y aterriza, ¿cierto? En el suelo. Más bien esto es así, ¿eh? Ahí está el muro, ¿cierto? El muro armado que llega al suelo. Y se ven allá proyectados estos, los muros del sentido contrario, ¿cierto? Entonces este sería el muro de HA, es decir, de hormigón armado. Espesor 20, ¿cierto? Y losa de espesor 15, que son todos iguales. Entonces tenemos los tres niveles, así que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, para efecto del cálculo de la masa, recordemos que se considera medio piso hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Ahí está. Ese sería el nivel 3. El nivel 2. Ustedes se preguntarán cuál es la altura de entrepiso. Digamos que la altura de entrepiso va a ser 3 metros. Tres, tres, tres. Y ahí está la estructura, ¿cierto?, de nuestro consultorio. Entonces, claro, el título del enunciado podría ser Fuerzas sísmicas sísmicas para el consultorio. CESFAM, digamos. Entonces, primera consideración al iniciar es el peso sísmico, ¿cierto? Por niveles, y en vista de que tenemos aglomeraciones, ¿cierto? Digamos que el CESFAM es un edificio de relevancia, en vista de que eh, permite aglomeraciones, ¿cierto? Y circulación eh, de estas aglomeraciones, ¿cierto? Aglomeraciones de público, es que consideramos una sobrecarga, es decir, el peso sísmico va a ser el peso propio más el 50% de la sobrecarga.
Y en este caso consideramos una sobrecarga de 250 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la primera consideración importante debido a la relevancia del edificio. Entonces vamos con el cálculo de los pisos, ¿cierto? O de las masas sísmicas de cada nivel. Tenemos peso del nivel 1, va a ser el peso propio de los muros más el peso propio de la losa y más 0,5 por la sobrecarga, ¿cierto? Sobrecarga de uso, pongamos. Entonces, aquí vamos con detención, ¿cierto? Calculando cada uno de estos tres términos, ¿cierto? Peso propio de los muros va a ser, evidentemente, que el peso específico del hormigón armado por eh, el largo de los muros, ¿cierto? Y por la altura de muros. Más peso propio de la losa, que va a ser, evidentemente, de nuevo, el peso específico del hormigón armado y por el área de la losa, ¿cierto? Y finalmente más 0,5 veces la sobrecarga de uso. Entonces ahora yo intento reemplazar. Sé que peso específico del hormigón lo considero como 2,5 toneladas por metro cúbico. El largo de muros, fíjense que tenemos 4 muros en el nivel, al menos en el nivel 1, ¿cierto? Entonces tengo 20, ¿cierto? 4 por 5, 20 metros de muro, y por la altura que se considera del muro, ¿cierto? Y se fijan ustedes que es la altura entre piso, que continúa siendo 3, ¿cierto? Porque desde la mitad hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? 3. Y nos vamos a fijar después que la altura del piso 2 es la misma. Eso nos va a implicar, o implica que la masa sísmica del piso 1 con la masa sísmica del piso 2 van a ser la misma, ¿cierto? Y el piso 3 va a cambiar porque acá tenemos una altura de 1,5, ¿cierto? 1,5. No va a ser la mitad porque va a tener la losa, que vamos a ver que pesa mucho, o es importante. Entonces, el piso 3 va a tener una masa distinta. Ok, entonces la altura de muro a considerar son 3 metros, ¿cierto? Después, la losa va a ser de nuevo 2,5 toneladas por metro cúbico por el área de la losa, que es, ahora sí, 15 por 15, ¿cierto? 15 metros al cuadrado. ¿Se fijan? Y más 0,5 veces. Y aquí hay algo importante, ¿eh? ¿Cómo se considera la sobrecarga de uso? Es 0,5, el 50%, ¿cierto? Quizás ahí recordarlo
ese 0,5 es el 50%. Fue causado por esa consideración y la sobrecarga de uso es 250, como dijimos, kilos por metro cuadrado. Y esto evidentemente que hay que multiplicarlo por el área, ¿cierto? Es decir, a ver acá, en el caso de los muros, nos faltó, hagamos una pequeña corrección, nos faltan los espesores, ¿cierto? En el caso del muro y de la losa, así que pongamos de nuevo esto, 2,56. Estábamos calculando las masas como carga distribuida, ¿cierto? Hagámoslo al tiro en términos del peso. Entonces, por el espesor, es decir, por E sub m más por E sub L y más la sobrecarga de uso. Entonces acá va a quedar el espesor del muro, que son 20 centímetros, ¿cierto? 0,2 metros. Más, ahora sí, el peso propio de la losa, 2,5 toneladas por metro cúbico por 15 metros al cuadrado y por el espesor de la losa, que es 0,15 metros, ¿cierto? Y ahora sí le sumo la sobrecarga, que como decía es 0,5 por 250 kilos por metro al cuadrado. De hecho, pasémoslo a toneladas al tiro, ¿eh? Es 0,25 toneladas, ¿cierto? 0,25 toneladas por metro cuadrado y por el área, ¿cierto? Que es el área de la losa, ¿cierto? Porque la sobrecarga está aplicada en la losa, en cada una de las losas, ¿cierto? Esto es entonces 15 metros al cuadrado. Y si se fijan ustedes, ahora tenemos todos los términos en toneladas, ¿cierto? Porque para el caso de los pesos propios, tenemos las densidades, ¿cierto? En toneladas por metro cúbico y después tenemos el volumen. Si se fijan, este es el volumen de muros. Volumen de muros. Acá está el volumen. Este es el volumen de la losa. Entonces, ahora vamos con la calculadora. 2,5 por 20 por 3 y por 0,2. Me da 30 toneladas. Entonces los muros del piso 1 pesan 30 toneladas. Más la losa, 2,5 por 15 al cuadrado y por 0,15, pesa 84,4 toneladas. Es decir, algo así como 2,5 veces, ¿no? Eh, y más, casi 3 veces diría. Eh, y finalmente la sobrecarga, el 50%, ¿cierto? Son 28 toneladas. Entonces, si se fijan, cuando yo les decía en la clase anterior los efectos de la losa en comparación con los efectos del peso propio, son bastante mayores, ¿cierto? Eh, es por esto que las fuerzas laterales se consideran en nuestro modelo
aplicadas en la losa, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a tener estas fuerzas laterales, que vamos a llamar F sub 1, F sub 2 y F sub 3, ¿cierto? Que habitualmente van creciendo hacia arriba, ¿cierto? En altura. Y en planta, ustedes recordarán, están aplicadas también al centro, ¿sí? Tenemos F, cualquiera, ¿cierto? F sub I, llamémosla. Bueno, en este caso las dos fuerzas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el edificio es simétrico. Entonces vamos a considerar el mismo periodo en ambas direcciones. Y evidentemente que uno las dibuja hacia un lado, pero hay que recordar que también van hacia el otro. Así que pueden dibujar ese como caso alternado, ¿cierto? Entonces uno sísmicamente sabe que las solicitaciones van en ambos sentidos, ¿cierto? Y en ambas direcciones. Entonces luego se tendría una cantidad de casos en esta alternancia de la dirección que toman en cada sentido estas fuerzas, y uno tendría eh, 4 casos, ¿no? Si hacen las probabilidades de cada fuerza, es decir, vamos a tener el caso en que tenemos en horizontal hacia la derecha y en vertical hacia arriba, el caso en que tenemos la horizontal a la derecha y la vertical hacia abajo, y luego el caso en que tenemos la vertical hacia arriba y la horizontal hacia la izquierda, ¿cierto? Y por último el caso en que tenemos la horizontal hacia la izquierda y la vertical hacia abajo. Pero por ahora nosotros vamos a calcular estas fuerzas laterales, ¿cierto? Y luego vamos a analizar los casos en que se esfuerzan en esta alternancia, ¿cierto? Cuando consideramos un sentido y dirección y otro sentido y dirección. Entonces, completemos el peso 1, que finalmente es igual a 30 toneladas más 84 toneladas más 28 toneladas. $142,4. Ese es el peso del piso 1, considerando, como les digo, 50% de la sobrecarga. Ahora, evidentemente que también el piso 2 es igual a este valor, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos con cuidado, no nos equivocamos. Entonces, calculemos ahora el peso sísmico del nivel 3, o piso 3, que también es el peso propio de los muros, más el peso propio de la losa, y más 0,5 la sobrecarga de uso. Estamos suponiendo que los 3 niveles se utilizan de igual forma, ¿cierto? Con esta aglomeración y este uso público. Entonces, el peso propio de los muros del tercer piso va a ser también sigma HA por el largo de los muros, que también va a ser 15, ¿cierto? Por la altura, y acá cambiamos, ¿cierto? La altura de muros del tercer piso va a ser 1,5.
Entonces esa es la salvedad y que nos va a cambiar el peso, ¿cierto? Pero, como vemos, lo va a cambiar en un porcentaje menor, porque, insisto, fíjense que 30 viene siendo algo así como el 20% del peso del piso. Entonces, el piso 3 va a pesar menos, pero no tanto menos, ¿cierto? El espesor de los muros que es el mismo, más la losa, ¿cierto? De nuevo, peso del hormigón por el área de la losa y por el espesor de la losa, que acá no cambia, ¿cierto? Y más tampoco cambia 0,5 por la sobrecarga de uso. Entonces yo reemplazo 2,5 toneladas por metro cúbico por 20 metros, ¿cierto? Los 4 muros de 5 metros, por la altura a considerar, es decir, 1,5 metros, ¿cierto? Altura de muro del nivel 3, y por el espesor de los muros que dijimos 0,2 metros. Más gamma sub HA nuevamente, el peso del hormigón armado, 2,5, bla, bla, bla. Bueno, acá podemos inmediatamente, bla, 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 ¿cierto? Porque ya tenemos los valores, 84 y 28. Entonces esto va a ser, de hecho, mejor anotar esos resultados, ¿no? 84,4 y 28 toneladas. Entonces 84,4 y 28 toneladas. Entonces el piso 3 va a terminar siendo 2,5 por 20 por 1,5 por 0,2, y es evidentemente la mitad, ¿cierto? 15 toneladas. Y a esto añadimos 84,4 más 28 y obtenemos 127,4. Es decir, claro, con la mitad de muro, ¿cierto? Disminuyó en 15 toneladas respecto a lo que pesan los pisos 1 y 2. ¿Cierto? Porque los muros de los pisos anteriores pesaban 30 toneladas. Entonces ya tenemos nuestro peso sísmico, ¿cierto? Entonces el peso sísmico ponémoslo acá. Entonces, peso sísmico del edificio completo es, podemos decir, la suma, ¿cierto? Digamos, peso 1 más peso 2 más peso 3. Y esto va a ser igual a 412,2 toneladas. Y así completamos la parte 1, ¿cierto? Luego, esto es importante porque llegamos a la parte 2, que es el cálculo del corte basal, ¿cierto? Que, como sabemos, es una fracción del peso sísmico del edificio. Y que está definida por Q sub 0 igual
al coeficiente sísmico, por el coeficiente de importancia y por el peso, ¿cierto? Entonces, nuestra tarea se trata ahora de encontrar estos coeficientes, ¿cierto? Para poder ponderar al peso sísmico que ya obtuvimos y que nos resultó 412 toneladas. Entonces, el coeficiente sísmico de nuestro edificio, recordando la estructuración que tenemos, ¿cierto? Creo que este estilo tiene un muro ahí. ¿Cierto? Como dijimos, nuestro corte sísmico basal, ¿cierto? Es una fuerza que le transmite la Tierra al edificio pensando en que actúa sobre las fundaciones, ¿no? Y que la transmite el suelo. Claro, en vista de este suelo es que nosotros consideramos que la mitad del nivel 1, que en el fondo es el nivel basal, es una masa sísmica que se contrapone, que se contrarresta con el efecto de la Tierra, ¿cierto? Entonces se deja o se considera que se la lleva el suelo. Entonces este es nuestro corte basal. Y evidentemente que depende, como hemos dicho, del suelo, ¿cierto? Nunca está de más recordar cuáles son las consideraciones o parámetros a tener presente. Suelo de fundación, de la estructuración y material, materialidad de la zona sísmica, ¿cierto? Y del periodo de la estructura. Que en este caso vamos a decir que el periodo que se lleva estimándolo, tanto en X como en Y, va a ser igual a un segundo. Es decir, el tiempo que esto se demora en ir y venir, ¿cierto? A causa de la deformación sísmica, va a ser un segundo. Porque insisto que esas deformaciones se van a presentar por efecto de las fuerzas laterales, ¿cierto? Que como decimos, por la ley de Hooke, implican estas deformaciones sísmicas, que son las que aparecen acá, ¿cierto? Acá está la deformación 3, acá está la deformación 2, y acá está la deformación 1. Claro, y este ir y venir es el que explica que, como decíamos al principio, las fuerzas sísmicas se consideran alternándose en eh, el sentido, ¿cierto? Positivo y negativo de la planta. Entonces, luego de todas estas consideraciones, nosotros vamos a ir a buscar a la norma
los parámetros que van a definir a nuestro coeficiente. Entonces les voy a compartir la norma, ¿cierto? Y esta, porque es la norma la que nos entrega, como hemos visto, nuestros parámetros, ¿cierto? Dependiendo de las características que acabamos de describir. Entonces tenemos que, estamos en Santiago, ¿cierto? Vamos a suponer un suelo de grava, ¿cierto? De buena categoría, tipo B. Evidentemente que la zona sísmica es la 2, si se fijan. Ahí está Santiago, ¿cierto? Estas son las categorías. Entonces vamos a suponer una categoría de suelo B, roca blanda o fracturada, suelo muy denso, muy firme, que es lo que habitualmente encontramos en Santiago, ¿cierto? En el valle de Mapocho, Maipo, eh, Grava de Santiago. Luego la categoría de ocupación sería eh, edificio y estructura cuyo contenido eh, dice categoría 2, todos los edificios y estructuras destinados a la habitación privada o uso público que no pertenecen a las categorías 1, 3 y 4. Entonces hay que ver si esto es categoría 2 o categoría 3, ¿cierto? Dice la categoría 3, edificios y estructuras cuyo contenido es de gran valor, incluyendo, pero no exclusivamente, bibliotecas, museos, edificios donde existe frecuentemente aglomeración, salas destinadas a asambleas para 100 o más personas, estadios y graderías al aire libre para 2000 o más personas, escuelas populares y recintos universitarios, cárceles y lugares de detención, locales comerciales con una superficie mayor a 500 metros cuadrados, centros comerciales con pasillos cubiertos con un área mayor de 3000 metros cuadrados sin considerar la superficie de estacionamiento, edificios de estructura no incluida en la categoría de ocupación, y vemos la estructura 4, categoría 4, quiero decir, edificios y estructuras clasificadas como edificios gubernamentales, municipales, servicios, entre los que están cuarteles de policía, centrales eléctricas, correos, radios, canales de televisión, plantas de agua potable, edificios y otras estructuras clasificadas como instalaciones esenciales, cuyo uso es especial, hospitales, postas de primer auxilio. Entonces yo diría que nuestro consultorio está en la categoría 4, ¿cierto? En vista de que podría decirse que es una, para clasificarlo dentro de lo que dice la norma, es eh, una posta de primer auxilio. Entonces, vamos anotando, ya tenemos que estamos en la zona 2, ¿cierto? Zona sísmica 2. Eh, que nuestro suelo es tipo B, que nuestro edificio es categoría 4. Y solo nos falta determinar la estructuración, ¿cierto? Que como sabemos son muros de hormigón armado. Bueno, yo siempre recomiendo que intenten leer el cuerpo de la norma, porque es bastante ilustrativo. Entonces dice, claro, tabla 5.1, valores de modificación de la respuesta, ¿cierto? Y creo que me salté... Ah, no, está bien. Entonces dice muros, y si se fijan, muros de hormigón armado, R es 7, ¿cierto? Muros de HA, R es igual 7. Y esto es importante, el coeficiente sísmico se obtiene con la expresión que podemos copiar, ¿cierto?
poco chicos, entonces. Ahí. Entonces así no se nos va. Y lo dejamos ahí copiado. Entonces seguimos. Ya con estos parámetros considerados, no hay que olvidar que caso 6, en el punto 6.3.6.2.3.1.1 dice que nuestro C mínimo va a ser A sub 0, es decir, la aceleración de la zona sísmica a considerar por S, parámetro del suelo, y dividido 6 veces G. Y dice que C máximo no necesita ser mayor que el indicado en la tabla 6.4, entonces lleguemos a la tabla 6.4, que nos va a regalar tabla 6.4. Claro. Entonces, esta tabla la vamos a llevar a nuestro desarrollo para ir completando nuestros valores, ¿cierto? De el cálculo del coeficiente sísmico. Entonces, una función de compartición. Entonces, vamos a pegar acá nuestra tablita, ¿cierto? Entonces, vamos a recolectar los parámetros, ¿cierto? Fíjense, categoría del edificio es 4, entonces nosotros tenemos que, según la norma, utilizar un coeficiente de importancia de 1,2. ¿Se fijan? Que es el CESFAM. Después, valor de la aceleración, dijimos que anotemos nuestros parámetros, ¿cierto? Condiciones del edificio es que estamos en la zona 2, ¿cierto? Santiago. Después estamos en el suelo B, que es la grava de Santiago. Estamos en el categoría 4. Como dice en la norma posta, ¿cierto? Posta de bla, bla, bla. Y la estructuración son muros de hormigón armado. Entonces tenemos que R es igual a 7. Entonces con esto nosotros vamos a mirar nuestras tablas, ¿cierto? Tablas. Y como dije, ya tenemos el coeficiente I, ¿cierto? Luego la zona sísmica, es decir, nuestro A sub 0 va a ser 0,3. Se fijan en vista de que esto es Santiago, ¿cierto? Alguien podría decir Valle Central. Tipo de suelo, como dijimos, es el tipo de suelo B. Entonces acá nos regala la chorrera de parámetros, ¿cierto? Tipo B,
que es como consideramos en general a la grava medianamente compactada, ¿cierto? Grava compacta. Es por esto que generalmente el suelo de fundación, en el caso de la grava, se debe compactar debidamente, ¿cierto? Por eso en las faenas siempre se requieren estos rodillos o maquinaria para darle esta compacidad al suelo. Y así no se produzcan descensos después. Entonces, bueno, ahí tenemos los parámetros y finalmente el parámetro R, ¿cierto? El coeficiente de reducción. R, que ya dijimos para nuestra estructura es 7, así que nos va a regalar el valor máximo de nuestro coeficiente. Es decir, nuestro coeficiente no puede sobrepasar ese valor. Es decir, ya se me acabó el pizarrón. Es decir, los límites de nuestro coeficiente sísmico son, en este caso, límites de C van a ser, por un lado, nuestro coeficiente mínimo, el que vamos a calcular, ¿cierto? Debe estar entre, en efecto, el mínimo y el máximo, que como vemos el mínimo siempre es A sub 0, siempre va a ser A sub 0 por S dividido 6G y en este caso vamos a mirar, fíjense, que por ser R igual a 7 obtenemos que el coeficiente sísmico máximo, es decir, no es necesario superar este valor, es 0,35 S por A sub 0 y evidentemente dividido por G. Esta S siempre me queda rara. Esta. Así que el 5 es muy parecido a la S. Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a calcular nuestro coeficiente, ¿cierto? Con la expresión que ya rescatamos, que es entonces C va a ser igual. No olvidemos que se llama coeficiente sísmico, ¿cierto? Sísmico. El coeficiente sísmico. Que va a ser C igual a 2,75 por S, que en este caso es, fíjense, 1 por A sub 0, que en este caso, fíjense, es 0,3G. Estoy mirando acá, ¿cierto? Nuestra fórmula a no perderse. A sub 0 dividido por G y por R, que en este caso es 7, ¿cierto? Por T, el periodo del suelo, prima, que es 0,35 segundos, y dividido por el periodo del edificio, que dijimos que en ambas direcciones es 1 segundo. Y todo esto elevado a n, que es el otro parámetro del suelo, y que nos dice que por ser suelo B es 1,33.
Entonces, fantástico, ya tenemos todos los parámetros y le preguntamos a nuestra calculadora cuánto es nuestro C calculado, ¿cierto? Que como digo, hay que verificar que esté dentro de los parámetros, ¿cierto? Porque si nos da menos que el mínimo, evidentemente que vamos a usar finalmente el coeficiente sísmico, el mínimo. Y si está por sobre el máximo, vamos a usar el máximo, ya que no requerimos usar uno mayor que ese valor. Porque siempre tiene que estar validado en lo que calculamos, ¿cierto? En relación a lo que cautela la norma. Entonces, por el tema de las probabilidades que introduce el sismo, ¿cierto? Entonces acá se va G, ¿cierto? Siempre. Chao G. Chao los segundos. Entonces nos va a quedar un coeficiente adimensional. Y esto por 0,35 elevado a 1,33. Nos da un coeficiente de 0,029. 0,03, pongamos. Es decir, un coeficiente sísmico del 3%. Lo que es bastante enano, porque decíamos que habitualmente se comportaba entre el 10 y el 20, ¿no? Entonces vamos a calcular los límites, ¿cierto? Mínimos y máximos para validar nuestro coeficiente así calculado. Entonces, validando, póngale ahí validación. Y la validación consiste en calcular estos parámetros C mínimo igual a sub 0, es decir, 0,3, G por S, 1, ¿cierto? Y dividido por 6 veces G, es decir, chao G, y se obtiene que nuestro coeficiente mínimo es 0,3 dividido 6, es decir, 0,05. Es para consignar que esto es del 3%, ¿cierto? Y el coeficiente mínimo nos dice que tenemos que usar por lo menos un coeficiente del 5%, es decir, ¿qué está ocurriendo? Que C mínimo es mayor, es decir, nuestro C calculado está por debajo del valor mínimo. Entonces decimos que nuestro coeficiente a utilizar va a ser del 5%. Por supuesto que no tenemos para qué calcular el máximo, ¿cierto? Porque ya sabemos que, es decir, nuestro C en el rango de posibilidades, tenemos el C mínimo y el C máximo, que este es el rango a utilizar. Nosotros caímos acá con nuestro C calculado, ¿cierto? Entonces, evidentemente, aquí tenemos que usar el coeficiente mínimo. Entonces, anoto acá, coeficiente a utilizar. Entonces, una vez que hemos terminado con esta parte del cálculo de C, vamos a las fuerzas laterales, que es la tercera parte, pero que
veremos después del alto, ¿cierto? Entonces nos vemos a las 9:30 con la segunda parte.